Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Si me acompaña a darle un fuerte aplauso al equipo de alabanza, por favor. Y si no he tenido el gusto de saludarlos o conocerlos anteriormente, me presento. Mi nombre es Juan Carlos, soy director de WAC en español. Y la persona que va a aparecer en unos momentos en pantalla, esa persona que está aquí en pantalla, es el cardiólogo Steve Lom. Él, el 22 de marzo del año 2022, junto con sus dos hijos adolescentes, participaron en la media maratón de la Bahía de Monterrey. Steve nunca había sido un gran deportista, pero se había preparado lo suficiente como para poder mejorar su velocidad y así poder mantener el ritmo de sus hijos durante la carrera. Mientras corría la milla número 3, uno de los corredores que iba delante de él se desplomó repentinamente sobre el pavimento y Steve estaba confundido porque no sabía si esta persona había tropezado o si se había desmayado. El hombre en el suelo era Gregory González, de 67 años, juez del Tribunal Superior del Estado de Washington. Gregory se había sentido bien durante las primeras millas de la carrera, iba corriendo a un buen ritmo hasta que de repente se desmayó a causa de un paro cardíaco. Steve corrió hacia él y le practicó reanimación cardiopulmonar durante 6 minutos. Le realizó también compresiones torácicas, le insufló aire en los pulmones hasta que llegó la ambulancia y pudieron llevarlo al hospital. Y una vez que la ambulancia se llevó a Gregory, Steve aún estaba comprensiblemente nervioso e impactado, pese a ser cardiólogo, pero decidió terminar la carrera. Así que ya habían pasado aproximadamente unos 15 minutos desde el incidente y sus hijos para ese momento ya le llevaban mucha ventaja. Pero mientras él continuaba la carrera, él se detenía constantemente porque estaba llamando al hospital desde su celular para asegurarse de que supieran que Gregory ya iba en camino al hospital y que tuvieran todos los detalles de lo que había sucedido. Finalmente, Steve pudo completar la carrera, cruzó la meta con las manos en alto para celebrar su logro y mientras él celebraba, buscaba con su mirada, con la mirada a sus hijos entre la multitud, pero la celebración le duró muy poco. Porque poco después de cruzar la carrera, de cruzar la meta, nuevamente escuchó gritos entre la multitud. Otro corredor había caído al suelo, completamente inconsciente. Este corredor era Michael Hillman, de 56 años, quien no tenía pulso, no tenía respiración, porque también había sufrido otro paro cardíaco. Y una vez más, Steve tuvo que intervenir y atender a Michael hasta que llegaran los paramédicos. Finalmente, la ambulancia llegó y pudieron llevar a Michael al mismo hospital a donde habían llevado a Gregory. Gracias a Dios, hermanos, Michael y Gregory fueron salvados a tiempo aquella mañana, y por otra parte, Steve pudo regresar a casa tranquilo con sus hijos esa tarde. Y aunque Steve no pudo ganar la carrera, las vidas que él salvó aquella mañana hicieron que esa carrera fuera la más importante de su vida. Al día siguiente, Steve fue al hospital a visitar a Gregory y a Michael, aquí lo vemos en pantalla, y este evento dio origen a una fuerte y bella amistad que permanece hasta el día de hoy. Ellos decidieron correr la maratón nuevamente, la del año siguiente, la del año 2023. Y no solamente lo hicieron, sino que lograron terminarla juntos al mismo tiempo. Cuando terminaron la carrera y los entrevistaron, porque esto era ya un acontecimiento de conocimiento local, le preguntaron a Gregory cómo se sintió al cruzar la meta juntos. Y Gregory respondió: no pasa un día sin que llore de alegría absoluta por haber tenido una segunda oportunidad en esta vida. Y es cierto, Gregory y Michael tuvieron una segunda oportunidad. En primer lugar, por la misericordia de Dios, y en segundo lugar, porque Steve decidió bajar el ritmo lo suficiente como para correr más despacio y asegurarse de que estas dos personas no perdieran las carreras de sus vidas. ¿Y por qué les comparto esto, hermanos? Porque en cierta manera es lo que hizo el apóstol Pablo cuando le escribió su segunda carta a Timoteo.
Pablo estaba llegando al final de su carrera como apóstol. Es más, esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió en vida. Y Pablo como todos sabemos, se había mantenido fiel, había peleado la buena batalla, como él mismo decía, pero en medio de todo eso, él estaba encarcelado. A pocos pasos de terminar su carrera, esta carrera a la que había sido llamado y por la que tanto había trabajado, Pablo había disminuido el ritmo justo al final para poder animar a su joven amigo Timoteo, que estaba pasando dificultades como líder en la iglesia en Éfeso, y esto lo hizo para animarlo a mantenerse firme en su fe ante la oposición, y es más, sabiendo aún que su final estaba muy cerca. Le recuerda a su joven discípulo cómo pelear la buena batalla, cómo acabar la carrera y cómo guardar la fe. Por eso le escribe esta carta para decirle: Timoteo, no te rindas, sigue adelante. Por ello es que durante las siguientes semanas vamos a estudiar la segunda carta a Timoteo, versículo a versículo, para aprender cómo es que podemos mantenernos fieles hasta el fin y terminar fuertes la carrera en la que Dios nos ha puesto. Y hoy vamos a continuar con 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 18, y vamos a ver la importancia de la amistad, y descubriremos nosotros también lo que Gregory y Michael descubrieron, que no podemos terminar la carrera si corremos solos. Que no hay nada, y esto lo sabemos, como tener un buen amigo que te acompañe en la vida, que te acompañe en las buenas, en las malas, pero también vamos a reconocer el dolor que implica perder a un amigo. Como en todas las relaciones, y esto lo vimos ya en nuestra serie pasada llamada Cerca y con Miedo, permitir que otros se acerquen puede ser algo vivificante o al mismo tiempo puede ser algo desgarrador. Pero lo cierto es que tener buenas amistades, y me refiero a amistades en Cristo, es esencial para poder mantenernos fieles hasta el fin. Por eso, nuestra pregunta de hoy es esta: ¿qué tipo de amigos necesitamos para mantenernos fieles hasta el fin? Y a través de su propia experiencia, Pablo nos enseña el valor de la amistad. Que a pesar de que muchas veces tenemos a nuestro lado a personas con las que corremos la vida y creemos que son las personas adecuadas, muchas veces no lo son. De hecho, Pablo nos va a mostrar que algunos de esos amigos están con nosotros mientras todo está bien, pero desaparecen cuando las dificultades empiezan a aparecer también. Que, por el contrario, un verdadero amigo es aquel que se mantiene cerca, aquel que nos refresca, que permanece a nuestro lado mientras otros van desapareciendo poco a poco. Pablo comienza el versículo 15 diciendo esto: ya sabes esto. ¿Y qué sabía Timoteo? Timoteo sabía que hay personas que consideramos amigos y que a veces por distintas circunstancias nos van a abandonar. Personas que creíamos que se preocupaban por nosotros y que terminan finalmente lastimándonos. Personas en quienes confiábamos, pero terminaron tal vez decepcionándonos. Pablo había experimentado esto en los últimos años de su vida. Y Pablo continúa diciendo: me abandonaron todos los que están en Asia. Todas esas personas a las que Pablo había apoyado, todas esas personas a quienes les había hablado y predicado de Jesús, miembros de las iglesias que Pablo había ayudado a fundar, personas por las que Pablo oraba día tras día, muchos de ellos se alejaron. Parecía que todas las iglesias que él había levantado ahora lo estaban rechazando. Miren lo que dice el pastor John Stott: el gran despertar de la iglesia primitiva había sido seguido por una gran deserción. Y esto fue algo muy profundo para Pablo, porque lo que a menudo se pasa por alto acerca de Pablo es que él era un hombre que amaba a la gente de una manera muy especial y que tenía una enorme capacidad para crear fuertes lazos de amistad y de hermandad. Su círculo más social, como todos sabemos, o la mayoría espero, incluía a personajes como Bernabé, quien era su amigo muy cercano, compañero de misiones,
Bernabé había presentado a Pablo cuando él aún era Saulo de Tarso a la comunidad judío-cristiana en Jerusalén. Tenemos también a Juan Marcos, quien era sobrino de Bernabé, que en su juventud había abandonado a Pablo durante su primer viaje misionero, pero tiempo después lograron restaurar su relación y se volvió muy útil para la obra de Pablo. Tenemos también a Silas, quien acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, y recuerdan que ellos cantaron himnos juntos mientras estaban en la cárcel y le predicaron incluso al carcelero. Tenemos también a Onésimo, quien era un esclavo fugitivo que entregó su vida a Jesús en Roma y se convirtió en uno de los compañeros más cercanos de Pablo. Por otro lado, también está Epafrodito, a quien la iglesia de Filipos envió a Roma para cuidar de Pablo. Tenemos también a Priscila y Aquila, sus colaboradores, anfitriones, amigos íntimos que arriesgaron sus vidas también para ayudar a Pablo. Tenemos a Tíquico, compañero leal, a quien Pablo lo llamó un hermano amado y fiel ministro. Tenemos a Tercio, un buen amigo suyo, quien lo ayudó a escribir la carta de los romanos. Tenemos a Ampliato, quien era un cristiano en Roma y a quien Pablo saludó muy afectuosamente en la carta a los romanos. Tenemos también a Lucas, quien era su compañero y médico amado. Y finalmente tenemos a Timoteo, quien fue su discípulo más cercano y a quien Pablo cariñosamente lo llamaba su hijo en la fe. Si no tuviéramos, hermanos, toda esta información acerca de Pablo, podríamos asumir o pensar que Pablo solamente fue un teólogo con mucho conocimiento, alguien que le gustaba estar solo, un intelectual que no tenía tiempo para la gente, pero contrariamente a lo que podríamos creer, Pablo fue alguien a quien le gustaba estar rodeado de la gente. Y esto lo vemos en el capítulo final de Romanos, en Romanos 16, donde Pablo saluda al menos a 30 amigos por nombre, amigos que eran importantes para él, personas que él amaba en el Señor. Pablo, hermanos, tenía un fuerte, muy fuerte compromiso de responsabilidad y oraba constantemente por ellos. Cuando ellos estaban bien, Pablo se sentía bien, y cuando ellos tenían dificultades, Pablo se sentía mal. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, él escribió: cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Estas son palabras de Pablo. Y esto nos muestra que la gente, las relaciones y sobre todo las amistades consumían a Pablo. Y eso es lo que debió hacer que las pérdidas de las relaciones que Pablo atravesó fueran muy dolorosas para él, como lo son para nosotros también. En el capítulo final de 2 de Timoteo, Pablo dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba encarcelado, estaba en un calabozo, estaba en prisión, aislado, completamente solo. Si alguien quisiera verlo sin saber dónde estaba, sería casi imposible poder encontrar su ubicación, pero quienes sí sabían dónde Pablo estaba, se fueron porque tal vez tuvieron miedo de que les pasara lo mismo y por eso ya no querían estar cerca a Pablo. Imagínense cómo se pudo haber sentido Pablo cuando escribió: me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Miren lo que dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo cual significa que en momentos de dificultad, solo los amigos genuinos, los amigos verdaderos permanecen, mientras que las amistades que no son profundas o que tal vez son amistades basadas en algún tipo de interés empiezan a desaparecer. Y esto quedó muy claro en la etapa de la vida de Pablo. Estos amigos definitivamente no lo amaban como Pablo sí los amaba a ellos. Lo apoyaron y permanecieron a su lado durante los buenos tiempos, pero cuando llegó la adversidad, empezaron a desaparecer. Así que mientras Pablo estaba en esa celda, al final de su vida, abandonado por muchos, me pregunto si Timoteo, mientras leía la carta que Pablo le había escrito, llegó a preguntarse lo siguiente: ¿y si me sucede lo mismo? ¿Y si mis amigos me abandonan en mi momento más difícil?
¿Vale la pena servir a Jesús de esta manera? Recordemos, hermanos, que este era un momento en el que el cristianismo estaba pasando por un momento de gran transformación. La iglesia había dejado de ser una comunidad judía pequeña y ahora le predicaba también a los gentiles, gente que no era del pueblo de Israel, pero también enfrentaban desafíos, divisiones, conflictos, persecuciones incluso. Y en medio de todo eso, y en contraste con todas estas personas que estaban abandonando a Pablo, él llama a Timoteo a recordar a alguien que permaneció a su lado y le dio aliento precisamente en ese último periodo de prisión. Un hombre llamado Onesíforo. Miren lo que dice el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la familia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ahora lo que está haciendo Pablo es dirigir la atención de Timoteo hacia este hombre llamado Onesíforo, cuyo nombre significa aquel que trae beneficio o aquel que trae ayuda incluso. Y Onesíforo, sin duda, ayudó a Pablo cuando más lo necesitaba. Dice Pablo que lo confortó. Y la palabra griega para confortar es la palabra anapsujo. Y es una palabra interesante porque esta palabra también significa no solamente confortar, sino refrescar, enfriar, aliviar. Esta palabra se usaba para describir la acción de soplar para enfriar una bebida caliente, pero también implica el ayudar a refrescar el alma. Cuando se brinda consuelo, cuando se brinda aliento, cuando se brinda alivio. Y por eso los quiero invitar a reflexionar un poco acerca de las personas de su vida, aquellas personas que están cerca de ustedes, aquellas personas que los rodean, y pensar en esto. ¿Cómo puedo yo hacer esto por alguien más? Porque, hermanos, hay que decirlo, no se trata solamente de esperar recibir estos beneficios de alguien más, sino tenemos que ser conscientes de que alguien más podría estar necesitándonos. Cuando alguien se encuentra atravesando momentos difíciles en medio de las batallas de su vida, estamos llamados como hermanos a infundir ánimo, apoyo, a dar consuelo. Y Onesíforo hizo eso por Pablo y Pablo nos comparte cómo es que lo hizo. En primer lugar, vemos que Onesíforo tenía un fuerte compromiso de persistencia, ¿no? O sea, porque mostró su lealtad al buscar incansablemente a Pablo mientras otros se alejaban. También mostró una presencia intencional, que es la valentía de estar presente a pesar de las circunstancias de Pablo, y también hizo un sacrificio instrumental. Esto quiere decir que nos permite considerar el costo de lo que significa ser un verdadero amigo en medio de las dificultades. Onesíforo, mis hermanos, hizo todas estas cosas por Pablo que lo ayudaron a permanecer fiel, y nosotros también podemos hacer lo mismo por alguien más. Leamos lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16 nuevamente. No se avergonzó de mis cadenas. En otras palabras, Onesíforo no se avergonzó de que Pablo estuviera preso, ni tampoco de las complicaciones que su encarcelamiento podría traerle. Quizá este fue el verdadero motivo que motivó que Demas y los otros abandonaran a Pablo y que decidieran huir, ¿no? Esto en el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Pero Onesíforo no hizo eso, él era diferente. Él cumpliría su compromiso de respaldar a Pablo, sería su compañero incondicional hasta el final. Onesíforo se había comprometido o tenía este compromiso no solamente con Pablo, sino principalmente con su Señor y con su Salvador Jesús. Y así que no dejaría de cuidar a su hermano en un momento de mucha necesidad para Pablo. Y debieron haber muchas personas en la vida de Pablo que se avergonzaron tal vez de ser identificadas con Pablo debido a sus cadenas, tal vez por el temor de que les pase lo mismo. Así que decidieron sencillamente vivir como si Pablo ya no existiera. Y a Pablo le preocupaba que incluso Timoteo pudiera reaccionar de esa manera. Por eso le escribió
en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Y esto es lo que hizo Onesíforo. Se mantuvo leal, fiel a Pablo. En el verso 17, Pablo recalca, refiriéndose a Onesíforo, me buscó solícitamente, o sea, me buscó con ahínco y me halló, o me encontró. No dudo que a Onesíforo le pudo haber sido muy difícil localizar a Pablo. Posiblemente, no lo sabemos, Onesíforo nunca había estado en Roma y no conocía los caminos, no conocía las rutas. Sin embargo, y a pesar de eso, Onesíforo pudo haber recorrido cárceles, prisiones, calabozos, buscando y buscando, preguntando si había un hombre encarcelado llamado Pablo. Recordemos también que parte de la ciudad de Roma había sido incendiada por el emperador Nerón y el número de cristianos había sido reducido debido a la persecución que se había provocado, y no todos estaban dispuestos a revelar a un extraño que tuvieran alguna conexión con Pablo. Pero Onesíforo buscó con persistencia. Imagínense a Onesíforo aventurándose por esos oscuros, sucios callejones de la antigua Roma, tocando puertas, preguntando por Pablo con su acento extranjero del Asia Menor. Probablemente mucha gente lo observó con temor o con desaprobación y le cerraron la puerta en la cara, pero Onesíforo siguió buscando a Pablo, preguntando en todas partes. Un amigo superficial no habría hecho eso, no habría hecho ninguna búsqueda. Otros tal vez se hubieran detenido ante la dificultad y habrían dicho, pues no se le pudo encontrar. Pero Onesíforo no. Él estuvo decidido a buscar a su amigo Pablo hasta encontrarlo y finalmente lo encontró. Ahora imaginemos la alegría que Pablo pudo sentir al oír de repente la voz de su querido y viejo amigo, y mucho más al ver su rostro, el abrazo eterno sin final que pudieron haberse dado, las lágrimas de alegría que ambos habrían derramado. La felicidad de Pablo al recibir comida, tal vez agua, tal vez cartas de otros amigos de las manos de su querido amigo Onesíforo. Y esa no fue la primera ni la última vez que Onesíforo visitó a Pablo, porque recordemos lo que Pablo dijo en el versículo 16, porque muchas veces me confortó. Esto puede darnos a entender que Onesíforo no solo visitó a Pablo una vez, sino varias veces, porque sabía que necesitaba apoyo de las personas que él quería y amaba. Y creo que para todos es claro que en la actualidad, correos electrónicos, mensajes de texto, Instagram, WhatsApp, todo tiene su lugar, ¿verdad? Pero hay circunstancias en la vida en las que todos necesitamos de que un amigo esté presente y no solamente un mensaje. El apoyo que Onesíforo le brindó a Pablo, como podemos ver, fue más que material, fue un refrigerio espiritual, un refrigerio para el alma de Pablo. Luego, curiosamente, Pablo escribe en el versículo 18 que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú sabes muy bien cuánto nos ayuda en Éfeso. Aquí Pablo nos recuerda que nuestra forma de tratarnos mutuamente, la forma en que nos tratamos unos a otros, importará el día en que estemos delante del Señor. Ya que no solamente nuestras palabras, sino también nuestras acciones van a ser expuestas. El Señor nos recuerda que al estar presentes en los momentos difíciles de nuestros hermanos, demostramos nuestro amor por Jesús. Miren lo que dice en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. O este otro versículo en Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí.
Por ello, no es casualidad, hermanos, que Pablo use este paralelismo en los versículos 17 y 18 con las palabras buscar y encontrar. En el versículo 17 dice que me buscó solícitamente y me halló. Y en el versículo 18 dice encontrar, ¿no? Que el Señor le permite encontrar su misericordia en aquel día. En otras palabras, buscar y encontrar a los hermanos necesitados y confortarlos en medio de sus pruebas es uno de los caminos que el Señor nos brinda para poder hallar misericordia. Nuevamente el Señor nos dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y todos, creo que todos, ¿verdad?, necesitamos amigos comprometidos que extiendan esa misericordia. Pablo fue un siervo de Dios, un misionero, fundador de iglesias, que llevó el mensaje de Jesucristo a muchos lugares, ayudó, reconfortó, consoló a sus amigos y sin embargo no duda en dejarles saber a sus seguidores y a sus amigos que él también necesitaba ser reconfortado. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, soy un apóstol, soy un siervo, pero también necesito ser consolado. No me avergüenza compartir que necesito que mis amigos me consuelen. Y a nosotros también, ¿verdad? A lo largo de la vida y sobre todo en los caminos del Señor, porque sabemos que tenemos una meta que cumplir. Todos necesitamos amigos que nos refresquen el alma, porque en muchos momentos inevitablemente vamos a sentir que ya no tenemos fuerzas. Sentiremos que tal vez no podremos completar nuestra tarea fielmente por nuestra propia cuenta. Y por eso es que necesitamos amigos fieles como Onesíforo. Personas que nos acompañen no solamente en las buenas, sino sobre todo en las malas. Personas que nos busquen sin ningún tipo de interés. Personas en quienes podamos confiar, personas que se sacrifiquen para darnos consuelo. Hermanos, Pablo se sintió conmovido al contarle este incidente a Timoteo. Por eso interrumpe con este deseo o bendición. Versículo 18, que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Y Pablo se estaba refiriendo al día del juicio final. Pero ahora observen el deseo de Pablo en el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la familia de Onesíforo. Muchos creen que en estos versículos Pablo estaba dando a entender que Onesíforo había perdido la vida. Y si esta perspectiva es correcta, este deseo es realmente conmovedor porque significa que Onesíforo había perdido o había muerto dando su vida para cuidar a Pablo y que posiblemente haya perdido la vida cuando iba de camino a ver a su amigo Pablo por última vez. Hermanos, Onesíforo, como podemos verlo, sacrificó su vida para cuidar de su querido amigo Pablo. No le importó el riesgo, no le importó el costo, hizo lo que el Señor Jesús nos pide a cada uno de sus discípulos que hagamos. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo Onesíforo. Alguien que no se avergonzó de ser un verdadero amigo en tiempos difíciles, que no tuvo miedo de estar presente, ni tampoco de sacrificarse por alguien a quien él consideraba un querido amigo. Hermanos, aquí hay una verdad bíblica. Y es que todos necesitamos al menos un Onesíforo u Onesífora en nuestras vidas. Qué bendición si ya tienes a alguien así en tu vida. Personalmente, aquí en nuestra congregación yo conozco a muchos. Y como seguidores de Jesús, tenemos que reconocer que la vida del creyente, hermanos, muchas veces es difícil. Y así tiene que ser, porque estamos en un lugar del cual nosotros no somos parte. Y siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien que nos busque a pesar de la dificultad, que nos dé palabras de ánimo, que nos consuele y que a pesar de todo quiera permanecer a nuestro lado. Pero no olvidemos, hermanos, que
también nosotros estamos llamados a ser ese amigo para alguien más. Y viviendo fuera de la comunidad, les aseguro que eso va a ser muy complicado. Por ello les pido que si aún no se han involucrado en nuestra comunidad, empiecen a hacerlo. Venir los domingos, como ya lo he mencionado anteriormente, es muy bueno. Es parte del llamado que tenemos, ¿verdad? Porque aprendemos juntos, pero también somos bendecidos por Dios cuando convivimos y nos edificamos mutuamente con otras personas porque creamos lazos, primero de amistad y luego de hermandad. Y eso, aquí podemos lograrlo participando de los grupos de comunidad. Si aún no has venido a ninguno, te animamos a que nos acompañes y experimentes el crecimiento y la edificación que solo vas a poder tener relacionándote con otras personas que comparten tu misma fe. Pero, hermanos, algo muy cierto es que todo lo que hemos compartido en este mensaje hasta este momento apunta hacia alguien. Apunta hacia el amigo más fiel y cercano que todos podamos tener. Jesús nuestro Señor. Hermanos, Jesús nuestro Señor fue quien arriesgó su vida para acercarse a nosotros, para hacerse humano como nosotros. Cuando estábamos perdidos, nos buscó solícitamente, como dijo Pablo, con ahínco, y nos encontró. De la misma manera que Onesíforo lo hizo con Pablo. Y finalmente, sin avergonzarse, fue a morir a la cruz para permitir que su sacrificio nos salvara y nos diera vida nueva. Y hoy recordamos que así como Gregory y Michael tuvieron una segunda oportunidad para poder correr y terminar su carrera, es el sacrificio de nuestro Señor Jesús lo que nos mantiene a cada uno de nosotros peleando la buena batalla y la carrera de la fe a la que estamos llamados. Y porque Jesús, nuestro Señor, terminó su carrera, es su promesa que nosotros también vamos a poder terminar la nuestra. Y nuestra manera de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es celebrando la comunión. ¿Tienen sus elementos con ustedes? Si alguien no tiene sus elementos, por favor, solamente levante la mano y nuestros hermanos les van a alcanzar rápidamente uno a sus lugares. Solo mantengan la mano levantada, por favor. El hermano Eduardo. La pequeña del hermano Rubén. Paris, Daniela, su mami. José, de este lado. Los niños de Rubén. Ahora sí, ¿todos tenemos? Hermana Mariana, de este lado también un hermano necesita. Hermanos, tomemos nuestros elementos, por favor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió, lo repartió y dijo: ese es mi cuerpo que entrego por ustedes. Coman de él en memoria de mí. Comamos. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Beban esto y acuérdense de mí. Bebamos. Hermanos, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, recordamos el pacto de Dios y su compromiso permanente de amarnos y perdonarnos
por el sacrificio que su Hijo Jesús hizo por nosotros. Y antes de retirarnos, hermanos, me gustaría invitar al equipo de oración a que pase al frente. Si alguien aquí necesita oración, ellos van a estar aquí, listos para orar, para interceder por ti. Y si estás en línea mirándonos, también puedes pedir en oración. Tenemos un anfitrión, una anfitriona que en estos momentos nuestro hermano Esaú está dirigiendo el chat y puede recibir sus oraciones. Así que háganlo, por favor. Y también quiero recordarles que una de las maneras en que como iglesia podemos brindar alivio a personas de nuestra comunidad que están atravesando temporada de necesidad es a través de nuestra ofrenda de benevolencia. Si Dios ha puesto en tu corazón ofrendar para ayudar a los que más nos necesitan, podrás hacerlo en la puerta al final del servicio. Así que, hermanos, inclinen sus rostros, por favor, para orar. Padre, gracias por la bendición que nos has concedido de poder estar reunidos nuevamente. Dice tu palabra que quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Por ello te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros amigos, aquellas personas que desinteresadamente nos cuidan, nos alientan y nos apoyan cuando más lo necesitamos. Pero también te pedimos perdón por las oportunidades en las que pudimos hacer lo mismo y apoyar cuando más lo necesitaban y no lo hicimos. Danos la gracia, Señor, para reconocer que alguien más necesita nuestra amistad y nuestro cuidado. Danos el valor, danos tu amor, danos tu espíritu para responder conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras relaciones de amistad y de hermandad, que sea cada una de ellas un reflejo fiel de tu amor. Ayúdanos, guíanos para poder edificarnos mutuamente y a ser fieles en todo momento, porque un verdadero amigo es un verdadero hermano en la adversidad. Señor Jesús, gracias por permitirnos reconocer que eres nuestro amigo fiel, que en las buenas y en las malas tu presencia siempre nos acompaña. Nos amaste tanto que elegiste dar tu vida por nosotros y no hay mayor amor que ese. Padre, bendice a estos hijos tuyos y a sus familias aquí representadas. Guárdalos en tu nombre. Que tu rostro, Señor, resplandezca sobre ellos. Cúbrelos con tu misericordia. Míralos con agrado y dales de tu paz para que puedan compartirlo con los demás. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por su atención, mis hermanos. Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Muy buenos días.